Y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 9 de enero de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El balance final de la comedia en varios actos, o tragedia o tragicomedia, como ustedes quieran, en varios actos entre los Estados Unidos e Irán, a raíz del ataque de los Estados Unidos que cobró la vida del primer terrorista iraní y del brazo derecho de Jamenei. ¿Qué pasó finalmente? Un excelente discurso del presidente Trump, dejando las cosas en su sitio. Los ataques de Irán a las bases, al parecer, ya veremos, hablaremos con expertos, fueron puramente simbólicas, no causaron ninguna baja, estaban calculadas para que fuera eso, un acto simbólico de retaliación. Un excelente discurso de Trump, hay que decirlo, cuando no nos gustan las cosas no nos gustan, muy equilibrado, muy tranquilo, anunciando que habría paz, aunque poco después del discurso cayeron 2 bombas sobre el barrio verde de Bagdad, donde está la embajada americana. Hay tantos grupos de esos que tienen misiles, que tiraron 2 misiles más, pero parece que eso no afectará la paz. Hablaremos con Cristina Londoño, hablaremos con Joseph Umire del Centro para una Sociedad Libre y Segura sobre este tema que pudo ser una catástrofe mundial y que terminó en lo que terminó, ya lo analizaremos con ustedes. El incierto futuro de España está en manos de los comunistas. El vicepresidente es Pablo Iglesias, que es como tener de vicepresidente a Timochenko. Pablo Iglesias es comunista, comunista absoluto, de los comunistas que en España desencadenaron la Guerra Civil Española del año 36, que se robaron todo el oro que había en España, el oro que eran las reservas españolas provenientes del oro de la colonización de España. Todo se lo robaron los comunistas y ahora vuelven al poder, con Pablo Iglesias de vicepresidente y con Sánchez, que estará en las manos de Pablo Iglesias. ¿Qué va a pasar con España? ¿Qué camino va a tomar? ¿Cómo es un régimen socialista, comunista a estas alturas en España? Ya hablaremos sobre ese tema. Hablaremos también sobre la ministra de Ciencia y Tecnología. Ténganse duro, siéntese bien, pónganse cómodos, porque Sergio Gel les va a contar cosas que los van a estremecer sobre los antecedentes de esta señora nombrada ministra de Ciencia y Tecnología. El avión de Ucrania no tuvo fallas técnicas. Se habló de un 737 y se dijo, bueno, esta es la continuidad de los desastres de los 737, no, este es un 737-800 que no ha tenido problema ninguno en el mundo, y se cayó, explotó, le tiraron un misil, e Irán dice ahora que no devuelve la caja negra, que no la deja ver de nadie. ¿Por qué será? Averígüenlo. Termina definitivamente el proceso contra los hermanos Uribe Noguera. La Fiscalía no interpondrá recurso de casación, no lo interpuso, quedó en firme y nos parece que es perfectamente justo. Esos hermanos actuaron como actúa un hermano ante un hermano en desgracia que ha cometido un hecho atroz, en medio probablemente de una crisis demencial producida por la maldita cocaína. La Contraloría no encontró corrupción en el metro de Bogotá. Lo dice la alcaldesa Claudia López, a quien se le vienen encima sus antiguos amigos, los Petro y los Holman Morris,
Como no se está construyendo el metro que a ellos les gustaba, pues entonces ahora se vienen contra Claudia López. Por Dios, hay que dejar gobernar a Claudia López. Uno tiene que aceptar la voz de la democracia. Y la democracia dijo que la candidata que no nos gustaba para nada ganó, pues esa candidata es la alcaldesa. Y a esa alcaldesa hay que dejarla gobernar por el bien de Bogotá. Ella tiene ideas buenas, tiene ideas malas. Vamos a ver qué sucede, pero en todo caso, respetarle el gobierno. Parece que ha hecho una designación de personas serias, de personas objetivas, de personas que no están signadas políticamente, sino que son expertas en las distintas materias que tiene que afrontar Bogotá, una ciudad que le deja Peñalosa llena de problemas, llena de dificultades. Dejemos gobernar a Claudia López. Dejemos gobernar a todos los que fueron elegidos, a ver qué es lo que va a pasar y estemos listos para la oposición en lo que corresponda o para el aplauso si se lo merecen. Ojalá, ojalá. Festival de Música Clásica en Cartagena es el 14º. Esta es una hermosa iniciativa. Cartagena no puede ser considerada un lugar de turismo sexual como la quieren convertir algunos. Ciertas madames que andan por ahí en Cartagena y que han llevado la ciudad o han llevado a darle una imagen terrible a una ciudad que merece ser lo que es, la ciudad heroica, la ciudad de la gran cultura colonial, y eso es lo que exalta el Festival de Música Clásica, que en su 14ª versión empieza ahora. Una noticia muy dolorosa sobre los incendios de Australia. Hay orden a los francotiradores de matar 10.000 camellos salvajes que están buscando agua desesperadamente. En últimas es un acto de piedad. Los incendios en Australia. Y parece que hay manos criminales envueltas en esos incendios. ¡Qué horror! La ONU en Colombia aplaude la implementación de los acuerdos de paz, es decir, que le han cumplido a los bandidos. A los que no les han cumplido es a las víctimas. Las víctimas de los bandidos, esas están olvidadas. Las niñas de la Corporación Rosa Blanca, las víctimas de Bojayá, las víctimas innumerables de las FARC, pero a las FARC sí les están cumpliendo bien. Sigue la contaminación ambiental en el departamento del Cesar por válvulas ilícitas. Eso es el combustible que necesitan estos bandidos para fabricar cocaína. Hay 2 materias primas que son indispensables para convertir la pasta de coca en clorhidrato de cocaína, que son el cemento y el combustible. El combustible lo sacan horadando los oleoductos o los poliductos, como este es el caso, robándose el combustible, pero los daños que causan, los daños ambientales. Por eso sí no hay quien proteste. De ninguna manera. El Metrocable en Medellín siguen adelantándose los trabajos sobre un Metrocable que tuvo un accidente doloroso, dejó más de 7 heridos, pero dicen que fue un accidente sin repercusiones y que no tiene nada que ver con la estructura del cable ni con los cables que lo van a soportar, y que habrá un medio de comunicación expedito para 400.000 personas en Medellín. Un tiroteo en Ottawa, Canadá, cobra la vida de una persona y deja 3 heridos. Nadie volvió a decir nada. Atención, atención, queridos amigos. Ya está tomada la decisión. La próxima semana, el vicepremier chino Liu He viaja a Washington para firmar esta semana próxima, la que empieza el próximo lunes, la primera fase del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Hay euforia en las bolsas del mundo, hay tranquilidad. Algunos dicen que Trump
armó el problema y que ahora lo está desarmando. Hay otros que dicen que es un avance muy importante en las relaciones comerciales entre las dos grandes potencias económicas del mundo. Y se prevé que Trump viaje después a la China para finiquitar los detalles que queden pendientes después de la firma del acuerdo que se celebrará esta próxima semana en Washington. Una corte federal aprueba el uso de 3.600 millones de dólares en los Estados Unidos de fondos militares para construir el muro de Trump. Éxito de Trump, triunfo total, 3.600 millones de dólares para construir un muro que nos parece lamentable y detestable, como todos los muros, que separan a la gente en lugar de unirla. Pero la Corte Federal le dio ese triunfo a Trump y podrá dedicar 3.600 millones de dólares a construir parte de ese esperpento. El tristemente célebre Popeye tiene cáncer terminal de esófago, una manera muy dura de morir a quien le causó la muerte a tanta gente. Qué vida tan dolorosa, qué testimonio tan trágico de una época más que dramática de la historia de Colombia, la época del narcotráfico comandado por Pablo Escobar. Popeye fue el personaje más siniestro de toda aquella época y se está muriendo de cáncer de esófago. Vergüenza en Colombia, las cosas hay que contarles. Vinieron las voleibolistas del Perú a jugar aquí un torneo, llegaron al salitre, dejaron en su vestier sus pertenencias como no podía ser de otra manera y se las robaron. Vergüenza, vergüenza. ¿Cómo es que los organizadores de ese torneo no vigilan los camerinos y no protegen a los jugadores? Vergüenza. Dicen que los daños valen más de $12.000, eso no importa el valor. Lo que importa es que Colombia queda como un país de ladrones y de ineptos, Si no hay policía suficiente para cuidar a las jugadoras que vienen a un concurso internacional, ¿para qué lo habrá? Las demoras en el túnel de la línea. Ese túnel que iba a entregar Germán Vargas Lleras, ¿se acuerdan ustedes? Cuando él decía, yo sí soy eficiente, yo soy capaz. Ahí está la ruta del Sol 2. ¡Qué maravilla! Miren en lo que quedó. Casi inaugura la ruta Villavicencio antes de que se cayera el puente de Chirajara. Y entonces dijo, entrego en no sé cuántos días o meses o semanas el túnel de la línea, lo entrego perfectamente hecho. Ahí está. Las previsiones es que la primera parte quede entregada en mayo y las obras complementarias se demorarán hasta diciembre de este año. Las fanfarronadas del señor Vargas Lleras. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle renuncian a su condición de miembros de la realeza británica. Dicen que quieren ganarse la vida, no han dicho haciendo qué, y le dan una bofetada a la condición que tienen. La reina está iracunda, no consultaron, no dijeron, no advirtieron nada, sino simplemente que renuncian a todo su fuero como miembros de la realeza británica. La OEA condena el uso de la fuerza en la Asamblea de Venezuela y exigiría nuevas elecciones libres. Hoy se presenta ante la OEA un proyecto impulsado, entre otras, por la Embajada de Colombia en la OEA y por varios otros países, condenando el uso de la fuerza en Venezuela. Venezuela, donde la gente se muere literalmente de hambre. Venezuela, la nación más rica de este continente, que lo ha perdido todo en manos de unos zampones que se la tomaron para robársela a nombre del socialismo del siglo XXI. La semana entrante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará una visita in loco, es decir, en el lugar, para constatar la situación de derechos humanos que hay en ese país. Ya nos lo contó Michelle Bachelet,
Sabemos exactamente cuál es esa situación. La gente se muere literalmente de hambre. Como ayer nos decía el profesor Alberto Schlesinger, Venezuela dispone, entre alimentos importados y alimentos producidos al interior, del 30% de los alimentos que necesita el pueblo venezolano para sobrevivir. Señores, hambre física es la que padece Venezuela en manos de estos zampones que son sus dueños. Y hoy, en la historia, vamos a recordar un hecho singular y extraordinario del que se vuelve a hablar en estos días. Chernóbil, o Chernobyl, lo he oído pronunciar de ambas maneras, no sé cómo se pronuncia finalmente, donde se produjo el siniestro de energía nuclear más grave de todos los tiempos. Dicen que la energía desatada en Chernóbil fue muy superior a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Decenas de miles de muertos, todos tapados en Rusia. Y el impacto que eso produjo en la caída del Imperio Soviético, cuando Gorbachov visitó a Chernóbil, comprendió que todo estaba montado sobre alardes, sobre mentiras, sobre ineficiencias e incapacidades, y le abrió paso a la transformación democrática de Rusia, que acabó con el imperio nacido en la Revolución de Octubre de 1917. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones, que está disponible también en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram, síganos como @La Hora de la Verdad Oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 18 minutos. Continuamos con las noticias, no se despeguen de la sintonía. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Già l'uscio ti schiude al gran sol, di già con le rose sue dita carezza de fiori lo stuol. Commosso da un fremito arcano, intorno il creato già par, e tu non ti desti ed invano mi sto qui dolente a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantore. Non sei la luce manca, ove tu sei, nasce l'amor. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantore. Non sei la luce manca, ove tu sei,
El grande Alfredo Kraus, uno de los mayores tenores que produjo España en el siglo pasado, está interpretando de Ruggero Leoncavallo Matinata. Con esa canción tan hermosa, y tenemos que pasar a temas que son menos hermosos, pero más urgentes y más importantes para la humanidad. Saludamos desde los Estados Unidos a Cristina Londoño. Cristina, muy buenos días. Papi, muy buenos días a todos. Otro día bastante difícil aquí en Washington. Estamos esperando una resolución de la Cámara de Representantes, un voto de los demócratas, en el que buscan amarrarle las manos al presidente Trump, evitar o prohibirle que tome cualquier tipo de decisión bélica de aquí en adelante sin consultarla con el Congreso. Esto viene después de una conferencia de prensa ayer, después del ataque con misiles de Irán contra 2 bases estadounidenses a Irak, en que no hubo muertos, no hubo heridos, hubo pequeños daños, y el presidente Trump salió a cantar victoria, a decir que claramente Irán estaba teniéndole más respeto a Estados Unidos, amenazándolo, diciendo que jamás tendría una bomba nuclear, pero también ofreciéndole negociaciones, ofreciéndole paz, diciendo que Estados Unidos tiene misiles más poderosos, más grandes, más fuertes, pero que no quiere usarlos, y haciéndole una oferta de paz a Irán. Es que esto también se da en un marco en que el Pentágono confirma, que fuentes del Pentágono confirmaron que Irán aparentemente no quiso hacerle daño a Estados Unidos, que ese ataque con misiles fue simplemente para salvar su dignidad ante su pueblo, para que dijera que había respondido a la muerte de su general número 1, de Qusem Soleimani, que fue eliminado por los Estados Unidos. Esa también es parte de la controversia aquí en este país. Algunos dicen que fue eliminado, que era un objetivo militar totalmente claro, y otros llaman la muerte del general un asesinato por parte de los Estados Unidos. Hemos estado hablando con expertos militares, ninguno duda que haber eliminado a Soleimani era algo que se justificaba. Había estado molestando a los Estados Unidos durante décadas, había causado centenares de muertes de estadounidenses. En las semanas recientes había organizado, por ejemplo, el sitio de la embajada estadounidense en Bagdad, y bueno, estaba causando muchísimos problemas. Lo que está en tema de debate, en tela de juicio, es si más allá de justificado fue sabio haberlo eliminado, dada la respuesta de Irán, dada la capacidad que tiene ese país, no de ganarnos en una guerra abierta, sino de iniciar pequeños ataques terroristas, de también atacarnos con cualquier tipo de daño cibernético, que es lo que se espera ahora que vaya a pasar. Claramente los demócratas están enfurecidos. Salieron ayer en rebelión de una reunión clasificada con miembros de la administración Trump, en que el gobierno Trump estaba explicando por qué decidieron eliminar a Soleimani y dando también la justificación de que venía un ataque inminente. Ellos dijeron que no les dieron ninguna prueba de nada inminente, que no hubo urgencia. Algunos de los demócratas salieron totalmente insultados de la reunión, nuevamente fue a puerta cerrada, clasificadas, pocos los detalles que sabemos, y los republicanos por otro lado salieron aplaudiendo al presidente Trump, diciendo que nos había quitado de encima una de las amenazas terroristas más grandes que estábamos enfrentando. Nuevamente estamos en un país dividido, un país que está a las puertas de un juicio político. Estos son los mismos demócratas los que le quieren amarrar las manos al presidente Trump para que tome decisiones bélicas, son los mismos que lo quieren sacar de la Casa Blanca en cuestión de días, quieren llevar esto a un juicio político al Senado. Ese proceso también se ha estado retrasando. Pero lo que me dicen muchos analistas es que cómo le van a creer al presidente esta amenaza con Irak cuando ya claramente utilizó o puso por encima sus intereses personales con Ucrania, y esto es lo que lo está llevando a un juicio político. Definitivamente dividido el país y furia de un lado hacia el otro. Vamos a ver qué pasa con ese voto, y bueno, aquí estamos pendientes. Papi, ahora regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Cristina.
o los misiles de Irán no sirven para nada, o efectivamente Irán dijo, los voy a tirar para salvar la cara, para limpiar la cara, para salvar el honor. Pero se los advierto para que dejen las bases, porque allá van mis misiles. En ese caso sería una retaliación puramente simbólica. Los iraníes salvan la cara, los Estados Unidos quedan muy bien, hay perspectivas de paz y Soleimán muerto se quedó. Y ahí estamos. De manera que es un episodio que en nuestro parecer se cierra en favor de los Estados Unidos y de su presidente, tal como nos lo cuenta Cristina Londoño. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues seguimos revisando con mucho detenimiento el perfil de la designada ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Gisela Torres Torres. Esta designada ministra que pues en los últimos días ha dado mucho de qué hablar por sus declaraciones en medios de comunicación, haciendo evidente su oposición al fracking, haciendo evidente su oposición a la minería, haciendo evidente su oposición al glifosato. Recordemos, esta ministra egresada de la Universidad de Guadalajara, ya lo hemos comentado, universidad que, entre otras, ha galardonado a Timochenko por sus, entre comillas, aportes a la humanidad, y universidad que le entregó un honoris causa, un título de doctor honoris causa al expresidente de la República, Juan Manuel Santos. Pues bien, seguimos revisando quién es esta señora, de dónde viene, cuál es el pensamiento de Mabel Gisela Torres Torres, quien será posesionada en los próximos días como ministra de Ciencia y Tecnología en este nuevo ministerio creado por el gobierno del presidente Iván Duque. Y revisando algunas de sus cosas, encontramos una publicación que ha hecho ella el 21 de noviembre del año pasado. Recuerden, ese día para el cual se convocó el famoso paro nacional y el día en el que empezó esa seguidilla de vandalismo, de manifestaciones, de marchas que pusieron en vilo a nuestro país para fin de año. Pues bien, el 21 de noviembre de 2019, Mabel Gisela Torres escribió en su cuenta de Facebook lo siguiente: paramos porque necesitamos dignificar la vida, necesitamos volver al centro del universo, necesitamos recuperar la esencia del ser humano. Recordemos que la vida también se dignifica en las urnas, con educación, con más oportunidades, con equidad, con innovación. La vida se dignifica con cada acción diaria, con el reconocimiento del otro, siendo éticos, transparentes y correctos. La vida se dignifica respetando la vida y las ideas del otro, reconociéndolo en su diferencia y en su integridad. Yo no paro contra personas, paro contra un sistema que nos ha esclavizado y alienado al punto de no reconocer lo mal que vamos y a defender lo indefendible. Numeral 21N, numeral marcha sin capucha, numeral marchas infiltrados. Pues bien, Mabel Gisela Torres evidentemente paró contra el gobierno nacional el 21 de noviembre, gobierno que ahora la ha designado como ministra, designación que ella gustosamente ha aceptado, a pesar, pues, como lo vemos ya evidente, de que estaba en contra de ese sistema que, denuncia ella, los ha esclavizado y alienado al punto de no reconocer lo mal que vamos y a defender lo indefendible. Mabel Gisela Torres publicó esto el 21 de noviembre, justo en momentos en que hacía parte de la misión de sabios. Eso quiere decir que en últimas la misión de sabios también paró y paró contra el mismo gobierno nacional que la creó. Eso por mencionar lo que ella publicó el 21 de noviembre. Por otro lado, vemos una publicación de ella en donde aparecen fotografías de alias Timochenko, de alias El Alemán, de alias Francisco Galán. Aparecen fotografías de ella también en un encuentro que tuvo lugar en San Rafael, en Antioquia. Un retiro espiritual llamado La Paz en tus Ojos, y ella publicó, a propósito de ese retiro en el que estuvo con esos terroristas, publicó: y mi corazón vibró estos días soñando que toda reconciliación es posible, un encuentro hermoso de meditación profunda, la paz en tus ojos. Y regresamos con el corazón henchido y lleno de esperanza. Es bueno, algunas de las publicaciones que ha hecho la hoy designada ministra, quien muy pronto se posesionará, a no ser que el presidente de la República
se dé cuenta de qué tipo de persona está posesionando, en últimas, una persona que ha protestado contra su propio gobierno. Sergio, la Comisión de Sabios no condenó el fracking. La Comisión de Sabios, hasta donde entiendo, dio una opinión diciendo que había que hacer unos estudios detenidos, que había que desarrollar las cosas con cuidado, pero no condenó el fracking. Esta señora sí lo condena. Luego ella es la parte radical de esa Comisión de Sabios. Y yo me pregunto, ¿los estudios que ella hizo en Guadalajara fueron estudios de posgrado o de pregrado? Sí, de posgrado. De posgrado. Ella hizo grado ¿en qué y en qué universidad de Colombia? En la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle. Ella es bióloga, me parece, de la Universidad del Valle. Bióloga de la Universidad del Valle. Bueno, y ahora es la ministra de Ciencia y Tecnología y paró el 21 de noviembre y es opuesta al fracking y es opuesta al glifosato. Y es amiga de Timochenko y de todos estos bandidos y de Galán y se reúne con ellos y la paz en el corazón y la reconciliación y las cosas, de manera pues que... Pues para que vayamos viendo cuál es la designación y cuál es el talante del gobierno nacional para escoger a sus ministros. Pues hombre, escoger a alguien que ha marchado contra el propio gobierno, diciendo cosas como las que ella ha publicado ahí, parando contra un sistema, lo que ha dicho que los ha esclavizado, hombre, pues mejor no designarla. Yo creo que el país tiene suficientes colombianos para poder ser ministros de una cartera como esa y el gobierno suficientes amigos, es decir, que el gobierno nombre a sus enemigos en el Consejo de Ministros, enemigos del fracking, que es un proyecto absolutamente necesario, la fumigación con glifosato, que es una necesidad imperiosa, indispensable, urgente, urgentísima, y finalmente pues que no le hagan paro del que participó activamente esta señora el 21, que estaba parando contra el establecimiento, pues como decían muchos, y eso se desarrolló como se desarrolló. No, y la señora está en todo su derecho de protestar, de manifestarse, pues... nadie se lo niega, nadie se lo niega, pero que sea ministro de Estado, pues, o ministra de Estado, la diferencia es mucha. En todo caso, el presidente Duque, seguramente sin saberlo. Yo tengo para mí que el presidente Duque no conocía estos antecedentes. Se la llevó a la misión de sabios, no sé de dónde la graduaron de sabio y de sabia en qué, y cuándo lo ha demostrado, pero en fin, la nombró en la misión de sabios y ahora la nombra ministra de Ciencia y Tecnología cuando es opositora a los temas fundamentales que tiene que manejar el gobierno nacional, los opositores en el gobierno. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Un portavoz del Ministerio de Comercio de China afirmó que su país firmará la primera fase del acuerdo comercial con Estados Unidos, también conocido como fase 1, la próxima semana. El viceprimer ministro chino, Liu He, y también jefe del equipo de negociación en las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, viajará a Washington del 13 al 15 de enero para realizar este proceso. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 31 de diciembre manifestó que el acuerdo de la llamada fase 1 con China se firmaría el 15 de enero en la Casa Blanca. Además, también afirmó esa fase se firmaría con representantes de alto nivel de China y que más tarde viajaría a Pekín para comenzar las conversaciones sobre la siguiente fase. Hasta el momento el documento no ha sido publicado ni tampoco se ha hecho pública ninguna versión del texto, pero se espera que el acuerdo alcanzado reduzca los aranceles e impulse las compras chinas de productos agrícolas, energéticos y manufacturados estadounidenses, ya que algunos medios revelan que la primera fase del pacto abordará
abordaría temas como la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual, la expansión del comercio y el establecimiento de mecanismos para la resolución de disputas, pero que se mantendrían aranceles estadounidenses del 25% a importaciones chinas valoradas en 250.000 millones de dólares, junto con unos impuestos reducidos del 7,5% a importaciones adicionales valoradas en aproximadamente 120.000 millones de dólares. Pero repetimos, estas solamente son algunas versiones porque el texto no se ha hecho público. Los equipos de negociación de ambas partes permanecen en estrecha comunicación sobre los arreglos particulares de la firma. De manera pues que Trump se sale con la suya. Primera fase del acuerdo con China, importaciones y exportaciones gigantescas. Alguien dice, los opositores a Trump, que eso hubiera venido sin necesidad de tanto aparato, que Trump fue el que creó el problema con China y que ahora apenas lo está medio arreglando. Bueno, lo cierto pues es que se firma este acuerdo y que los Estados Unidos exportarán enormes cantidades de alimentos, de valores energéticos, y que la China va a comprar cosas que no le compraba antes a los Estados Unidos y que desde luego los Estados Unidos seguirán comprando artículos de China, lo que favorecerá enormemente al consumidor americano. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Luego de que se conociera de las comodidades del testigo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Juan Guillermo Monsalve, quien tenía en su celda 6 celulares, 2 computadores, una impresora, 3 televisores, una consola de videojuegos con control, un modem Wi-Fi, 2 botellas de whisky, una de vino, 10 cervezas y 2 iPads, entre otros elementos prohibidos, se conoce un nuevo documento revelado por W Radio sobre 3 testimonios que serán claves en el proceso para desmontar el falso testigo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El documento contiene 3 nuevas declaraciones, la de Luis Alipio Rodríguez, quien asegura compartió los últimos 6 años detenido en el mismo patio con Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en contra de Uribe, Raúl Agudelo Medina, quien aseguró tener información sobre el caso de Luis Alfredo Ramos, y Nicolás Jurado, quien explicó que Monsalve tenía privilegios en la cárcel porque, abro comillas, citando lo que dice la W Radio, Cepeda era muy amigo del director de la cárcel, un señor de apellido Ceballos. Luis Alipio Rodríguez, según el reporte de prensa de la W, señala que una persona en la cárcel grabó un video en donde quedó registrada una discusión entre Juan Guillermo Monsalve y su padre, y su padre, le decía que no lo metiera en problemas, que él sabía que todo eso era mentira. Agrega que Juan Guillermo Monsalve mandó a grabar unas canciones en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez. A su vez, el señor Luis Rodríguez dice ser quien pagó los 6 millones de pesos que costó la grabación de las canciones y que eso lo hizo en calidad de préstamo a Juan Guillermo Monsalve, pero que Monsalve nunca le pagó. El otro testimonio es el de Raúl Agudelo. En el informe se relata que el día 13 de septiembre del 2019 se procedió a tomar contacto con Raúl Agudelo Medina, quien habría estado recluido en la cárcel La Picota, y dice conocer otras personas a las cuales un senador de apellido Cepeda le ofreció beneficios. También aseguró tener información sobre el caso de Luis Alfredo Ramos, de cómo se orquestó en la cárcel La Picota, en cabeza de alias El Cebollero, quien habría pertenecido a la oficina de Envigado, hacerle daño a cercanos al senador, y cómo en 2008 alias Pipintá le propuso cambiar su declaración, todo relacionado con una presunta retaliación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por las extradiciones a jefes paramilitares. Recordemos, para la memoria, las declaraciones que entregó al canal Caracol el Tuzo Sierra, donde declaró que lo buscaron ciertos congresistas para preguntarle por el expresidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago y su primo Mario. A mí en el 2010 vino la senadora Piedad Córdoba, vino el representante a la Cámara para ese entonces, Rodrigo Lara, y vino el doctor Cepeda, Iván Cepeda, de acuerdo que hacía parte de una cosa de víctimas. También lo mismo, vinieron a hablar con Mancuso y conmigo. Vienen a preguntarnos que si íbamos a seguir aportando a la verdad, que si íbamos a seguir cooperando, que íbamos a seguir dando. Y yo, claro, pues en eso estamos. Pero que vinieron y preguntaron por Álvaro Uribe, por Mario Uribe y por Santiago Uribe. Eso si es que están las actas.
El caso es que en medio de todo este proceso absurdo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es que estos testimonios van a estar probando una vez más que todo es un montaje en contra del exmandatario, una venganza de sectores paramilitares que le cobran haber extraditado a los jefes de ese grupo criminal cuando era presidente. ¿Qué dirá ahora la Corte con estos testimonios? ¿Cómo van a valorar hechos como las comodidades en la celda de Monsalve? ¿Quién pagó esas comodidades? ¿Quién financió a Monsalve? Preguntas que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia en medio de este proceso kafkiano que se derrumba como un castillo de naipes. No mucha gente en Colombia tiene, ¿cómo es? 2 computadores, 6 celulares, 2 iPads, botellas de whisky, botellas de vino, botellas de cerveza, y esto lo tiene un preso de un delincuente, pero por delitos terribles, atroces, como el señor Monsalve en la cárcel. Y el señor Monsalve promete ser testigo contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién paga? Eso es compra de testigos, eso es un delito. ¿Habrá quien los investigue? ¿Habrá quien tenga el carácter de mirar eso a fondo y de saber qué era lo que pasaba? Y el Ministerio de Justicia y la dirección del IMPEC, mudos y sordos, mientras Monsalve estaba lleno de prebendas al interior de la cárcel. Y luego hablaremos de deportes. Por ahora le abriremos paso a nuestro invitado Joseph Umire, quien estará con nosotros en un minuto hablándonos del tema del momento, el conflicto entre los Estados Unidos e Irán. En un minuto. En Colombia son las 6 de la mañana, 41 minutos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.